Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la Palabra de Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde todos sabemos de que hacemos estudios sólidos y profundos de la Palabra de nuestro Dios. Queremos en esta ocasión tener el repaso de la lección. Vamos a estudiar la lección número 12, que habla de la marca de la bestia y el sello de Dios, segunda parte. Pero queremos aprovechar esta ocasión también para invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que hermanos, si en verdad quieren apoyar el canal, suscríbanse, compartan este material con amigos, familiares, por las diferentes plataformas para que las personas conozcan este mensaje de verdad presente. En esta ocasión, hermanos, vamos a aprovechar para estudiar referente a la lección de escuela sabática, pero queremos aprovechar al máximo este tiempo, pero antes queremos orar para pedirle la dirección al Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra, poder presentar la lección de escuela sabática. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para que este interesante tema podamos entenderlo, podamos conocerlo más a profundidad, podamos también predicarlo y también, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida. Danos discernimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos guíe toda verdad. Danos conocimiento, danos sabiduría de lo alto, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y también la lección de escuela sabática. Vamos a profundizar en la lección de escuela sabática, pero al mismo tiempo vamos a hacer un bosquejo general de toda la semana, ya que los temas que viene tocando son temas interesantes, de verdad presente, que como adventistas debemos de conocer y también debemos de predicar. Hermanos, la lección número 12 dice así: el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Es la lección número 12 para el 17 de junio del 2023. El versículo para memorizar dice así: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder para dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la lección anterior referente a la marca de la bestia, parte 1, explicamos cuál es el contexto de Apocalipsis 7. Es una referencia que viene de Ezequiel capítulo 9 y Ezequiel capítulo 8. El énfasis de estos versículos es de que antes de que se cierre la puerta de la gracia y antes que caigan las plagas sobre esta tierra, las 7 plagas, Dios va a sellar a sus hijos en sus frentes. Y explicamos en la presentación anterior de que el sello de Dios tiene 2 dimensiones, una externa que se puede ver que tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios y la interna que tiene que ver con el carácter. Y usamos Ezequiel capítulo 9 y Ezequiel capítulo 8. Así que les invito, hermanos, a que vayan a ver la presentación número 1 para que puedan entender esta segunda parte que tiene que ver con la marca de la bestia. Hermanos, es interesante, hermanos, que según la Biblia, las profecías de Apocalipsis nos dicen de que al final de esta historia y antes de que Jesús venga por segunda vez, solamente van a haber 2 grupos: los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. No hay términos medios, no hay neutralidad. Somos de Dios o somos de Satanás. Tenemos el sello de Dios o tenemos la marca de la bestia. Por eso es que estos temas son de los más importantes en la Biblia. Inclusive al estudiar este tema estamos divisando el Evangelio eterno, la justicia de Cristo, porque el centro de estos mensajes es la justicia de Cristo. Por lo tanto, hermanos, es importante que estos temas los sepamos predicar y enseñar para que no haya ninguna clase de confusión. Ya que sobre este tema, hermanos, sobre la marca de la bestia y el sello de Dios, hay una terrible confusión en el mundo protestante y muchos hermanos dentro de la iglesia adventista también desconocen esto.
Los protestantes dicen de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a colocar en la frente, debajo de la piel y en la mano derecha. Gran error. En esta ocasión, hermanos, vamos a tocar el tema la marca de la bestia y el sello de Dios, segunda parte. Es interesante que la lección de escuela sabática viene hablando en la introducción de los valdenses que sufrieron persecución en manos del papado durante la Edad Media o a finales de la Edad Media. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses, hermanos, eran cristianos fieles que vivían alrededor de Francia y que el papado los persiguió. Los valdenses, hermanos, exaltaban los mandamientos de Dios y por esa razón Roma los persiguió, el papado, durante la Edad Media. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 61 hasta la 62. Viene hablando acerca de los valdenses, quienes eran. Dice que consideraban la Biblia como la única regla de fe y, hiriéndose a muchas de sus verdades, creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios, o sea que los valdenses creían en la vigencia de los 10 mandamientos y observaban el sábado del cuarto mandamiento, dice. Hubo en África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y estas observancias, mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Interesante. La historia lo confirma que los valdenses eran fieles guardadores del sábado y observaban la ley de Dios. Inclusive escuché un comentario que se cree que los valdenses practicaban la reforma pro salud, se alimentaban sanamente como lo enseñan los adventistas del séptimo día. Noten que aún no existía la iglesia adventista como organización. La iglesia adventista vino a surgir como organización en el año de 1863 en Michigan. Pero antes ya los valdenses y cristianos practicaban la reforma pro salud, guardaban el sábado y creían en la vigencia de los 10 mandamientos, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha tenido siempre un remanente que ha exaltado todos los mandamientos, y en este caso la lección viene hablando de los valdenses, cristianos fieles, que fueron perseguidos por el poder opresor del Roma, del papado. Sigamos estudiando la lección. En el domingo 11 de junio viene hablando de la lección de escuela sabática de la herida mortal de la bestia. El título es Herida mortal, día domingo 11 de junio. ¿Qué es esto de la herida mortal? La profecía decía que este sistema que le hizo la guerra a los valdenses y a los cristianos durante la Edad Media, que fueron 1260 años de persecución papal, esa fue la hegemonía del poder papal, que es lo mismo que 42 meses o tiempos y mitad de un tiempo. Es el nuevo periodo profético de hegemonía del poder papal que le hizo la guerra al remanente durante la Edad Media. La profecía apocalíptica dice que al final de esta hegemonía y de este periodo profético de tiempo de 1260 años o 42 meses, este poder opresor que le hizo la guerra a los cristianos durante la Media iba a sufrir una herida de muerte. Esto lo dice Apocalipsis 13, versículo 13 al 4. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y noten cuando se sana qué es lo que pasa. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta herida de muerte la sufrió este sistema o este poder opresor después de esta hegemonía de 1260 años. La bestia, hermanos, es otro símbolo para el poder papal, un poder político y religioso. La Iglesia Católica es la que persiguió a los cristianos durante la Edad Media, durante 1260 años. Y la profecía dice que al final de este periodo
iba a sufrir una herida de muerte, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 5, donde habla de la hegemonía de este poder impostor, que en las profecías se le da varios nombres. Se le llama en Daniel el cuerno pequeño. El apóstol Pablo le llama en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. El apóstol Juan en Apocalipsis 13 le llama la bestia. En Apocalipsis 11, 1 al 3, el apóstol Juan también le llama a este sistema los gentiles. Jesucristo en Mateo 24, versículo 15, le llamó a este poder la abominación asoladora. El apóstol Juan en sus cartas le llama el anticristo en singular, porque los anticristos son los apóstatas que rechazaron la fe apostólica. Pero es interesante que este poder ha tenido varios nombres. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Daniel 8 se usa el mismo símbolo para las dos Romas, la Roma pagana y la Roma papal, el cuerno pequeño. En Daniel 11 y 12 se le llama el rey del norte, mientras que en Daniel 2 se le llama la mezcla de hierro y barro. O sea, este poder opresor lo hemos contemplado en todas las profecías apocalípticas. Pero es bien importante que nosotros sepamos definir la hegemonía de este poder impostor y apóstata que le hizo tanto daño al pueblo de Dios durante la Edad Media y que trató de cambiar los tiempos y la ley, como dice Daniel 7:25. Y aquí nos dicen estos párrafos proféticos de que la hegemonía de este poder impostor iba a ser de 42 meses, que es lo mismo 1260 años de persecución. En una presentación anterior también explicamos eso, que esta profecía de tiempo debe de aplicarse del principio día por año, o sea, 1260 días son 1260 años. Dice Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Noten que es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7:25. El cuerno pequeño habla grandes cosas y hace ruido. Y dice el apóstol Juan, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta es la hegemonía papal. Y al final de estos 42 meses iba a sufrir la herida mortal. Noten cómo dice Apocalipsis 12:6, hablando cómo la iglesia sufrió persecución durante los 1260 días. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. 42 meses y 1260 días es lo mismo, el mismo periodo profético de este sistema. Y la profecía dice que al final de estos 42 meses iba a sufrir una herida de muerte, y esta herida de muerte iba a ser con una espada. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 9 al 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, porque el papado lleva a cautividad al pueblo de Dios, va a cautividad. Si alguno mata a espada, noten que la bestia usaba la espada. Si alguno mata a espada debe de morir. Aquí está la paciencia o el jupuponec y la fe de los santos. Ahora, ¿cuándo se empezó a contar esta hegemonía de este poder impostor que le hizo guerra a los valdenses y a los cristianos durante la Edad Media? Porque dice que fueron 42 meses, 1260 años. La historia lo confirma que este periodo profético se debe de empezar a contar desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798, exactamente 1260 años de persecución papal, lo que se le conoce como el oscurantismo o la Edad Media o la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el año de 1798? Porque allí fue donde culminó la hegemonía de los 42 meses de este sistema. La profecía dice, hermanos, de que en este periodo, en esta fecha de 1798, la Revolución Francesa llevó cautivo
al Papa Pío VI y un año después muere en Francia. La Revolución Francesa fue la que le suministró un golpe mortal al poder político, al poder civil del papado. Fue la Revolución Francesa la que le suministró esta herida de muerte al papado en el año de 1798. La historia dice de que el Papa Pío VI estaba celebrando su 23º aniversario en la Basílica de San Pedro y Francia, Napoleón Bonaparte, comisiona al general Alexandre Beltier para que derriben la puerta con hachas y al mismo tiempo donde el Papa estaba celebrando su misa, fue llevado cautivo a Francia y un año después muere. Ahí quedó cumplida la profecía de que la bestia tuvo una herida de muerte. Aunque fue el Papa que llevaron cautivo, pero quien sufrió la herida fue el sistema, porque el sistema político y religioso dejó de perseguir. Así como este sistema perseguía a la iglesia usando el poder civil, porque el poder civil en la Biblia es la espada. Dice Pablo en Romanos 13 de que este poder lleva la espada, porque el papado usaba el poder civil para perseguir a los cristianos y este mismo poder civil de Francia se le volcó encima y la bestia fue herida con una espada. La misma espada que usaba este poder papal es con la misma espada que sufrió esta herida de muerte en el año de 1798. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 270, párrafo 4, dice, noten, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años de dominio temporal del papado comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en el año de 1798, dice. En dicha fecha, noten, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa. La historia lo confirma, pueden ustedes confirmarlo. Eso está registrado en la historia del Vaticano. Y el papado, el Vaticano, nunca jamás va a olvidar lo que Francia le hizo al matar al Papa Pío VI. Y noten cómo dice, en dicha fecha, o sea, 1798, entró en Roma el ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera, porque la profecía dice, el que lleva a cautividad va a cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto, porque esto se cumple exactamente en historia en el año de 1798, cuando Francia lleva cautivo al Papa Pío VI. Esto es la herida de muerte en profecía. Aquí es donde se cumple exactamente la profecía de la herida de muerte. Ahora, dice también la lección de escuela sabática, en el lunes 12 de junio, nos viene hablando acerca de la apostasía. Es interesante, la apostasía. La apostasía, hermanos, está asociada con el surgimiento del papado. Porque recordemos, hermanos, que estamos analizando la marca de la bestia en segunda parte. Porque este sistema es el que se identifica con su marca. La bestia es el papado, su marca es un día espurio que lo vamos a ver a continuación. Pero dice en el día lunes la apostasía. Pablo habla que la apostasía iba a dar a la parusía, en griego es parusía, la venida del hombre de pecado y el hijo de perdición. Otro nombre dado al cuerno pequeño y a la bestia. El hombre de pecado y el hijo de perdición es otro nombre para este mismo sistema, para el papado, un poder político y religioso, que según las cartas de Pablo, este poder que le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición, iba a surgir como fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva.
La apostasía de la iglesia primitiva, cuando se mezcló la iglesia con el paganismo, eso dio a luz al papado, al hombre de pecado y al hijo de perdición. Y note cómo dice Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 6 dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Noten, la palabra pecado es anomía, infracción de la ley, obreros sin ley. O sea que este es un sistema que se deleita en quebrantar la ley de Dios y pisotearla. Es una referencia a lo mismo que hace el cuerno pequeño en Daniel 7:25. Dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley. O sea que se inmiscuye con la ley de Dios y con los tiempos de Dios. Y aquí dice Pablo, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, es como un Judas. Yo tengo un tema en mi canal donde hago un paralelo entre Judas y el papado. Las mismas características. Judas se levanta de en medio del pueblo, se levanta en medio del círculo de los 12. Así también este papado iba a surgir de en medio del pueblo, de la apostasía del pueblo, de la iglesia primitiva, iba a dar luz a este hijo de perdición, como el Judas de los 12, el cual se opone, noten este hombre de pecado, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No hay mejor característica del papado, este poder apóstata y falso que toma prerrogativas divinas y se hace parecer como Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, lo que detenía este poder para que se manifestara en su parucía, era Roma. Quien gobernaba en los tiempos de Pablo era Roma, la Roma imperial, el imperio romano. Caído Roma, se iba a levantar la otra Roma cristiana, porque Daniel 7, versículos 8 y 9 dice que el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia que es Roma, porque el cuerno pequeño es el mismo poder papal. Y aquí dice que había algo que lo detiene, y era Roma, a fin de que sea su manifiesto a su debido tiempo. Roma cae en el año 476 por la invasión de las tribus bárbaras que parcelaron Europa, y después se levanta la otra Roma, el cuerno pequeño, que surge de los escombros de Roma. El papado es la otra Roma, pero con rostro de cristiano, un poder impostor que según Pablo se iba a manifestar después de la apostasía. O sea que iba a venir la apostasía y después se iba a manifestar el cuerno pequeño. Roma cae en el año 476 y el cuerno pequeño surge aproximadamente en el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo, pero el apogeo de este sistema fue en el año 538 después de Cristo, culminando en el año de 1798 con la herida de muerte. Y dice el apóstol Pablo en los versículos 9 y 12 de 2 Tesalonicenses 2, dice, inicuo, impío, la palabra inicuo es impío, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque este poder va a tener una segunda fase cuando se les sana la herida de muerte y vuelve a perseguir, y va a ser el advenimiento inicuo. Dice, con todo engaño y señales y prodigios mentirosos, y dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El papado es el fruto de la apostasía de la iglesia primitiva, por eso es que la lección habla de la apostasía, porque la apostasía de la iglesia apostólica fue la que dio luz al papado en el siglo IV, aproximadamente hablando. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 47, párrafo 1, dice, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía. Apostasía significa rechazar la verdad, dar la espalda a la verdad, rechazar públicamente la verdad.
Y dice que el apóstol Pablo predijo la apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que antes venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer como Dios. Y además dice, después de citar 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, y además dice, el apóstol Pablo advierte a sus hermanos que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando. ¿Por qué razón? Porque le faltaba poco a Roma para caer y después se iba a levantar el misterio de la iniquidad, el misterio de Babilonia. Y de paso, Babilonia es otro nombre dado a este poder papal, porque las costumbres de Babilonia fueron cristianizadas en este sistema. Todo lo que vemos hoy de la liturgia católica romana es el rostro de Babilonia, pero con rostro de cristiana. Y aquí dice, el misterio de la iniquidad ya está obrando, porque en los tiempos de Pablo ya estaba obrando, en los tiempos de los apóstoles ya estaba obrando este misterio de la iniquidad. Y ya en aquella época veían que se introducirían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. La iglesia, cuando se hunde con el paganismo, dio a luz al papado, por eso es que se llama apostasía, porque es el pueblo de Dios que apostató y esto dio a luz al papado, por eso es que se llama la gran apostasía de este sistema del papado. En otras palabras, hermanos, cuando alguien diga mi iglesia católica es la verdadera, recuerden que es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Y en ese contexto, sí, los católicos tienen razón cuando dicen la iglesia católica es la más antigua. Sí, porque la iglesia católica es el fruto de la apostasía de la iglesia primitiva de los primeros siglos, siglo III y siglo IV, cuando Constantino el Grande hizo que la iglesia primitiva se mezclara con el paganismo. Ahora, veamos lo que dice ahora el martes 13 de junio. La lección de escuela sabática viene hablando de la estrategia de Satanás. Después de hablar de la apostasía, ahora viene hablando la estrategia de Satanás. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Según la profecía, Satanás, para aniquilar al remanente de los últimos días, va a usar a los poderes políticos y religiosos para perseguir al remanente. Esto lo dice Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Lean conmigo. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, noten, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. Aquí la palabra pelear contra el Cordero no es literalmente con Cristo, sino que en la persona de sus seguidores, de los hijos de Dios, es como que persiguen a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persiguen? En Hechos capítulo 9, cuando Saulo iba a perseguir a los cristianos a Damasco, se le aparece Cristo y le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque perseguir a un hijo de Dios es como perseguir a Cristo mismo. Y en ese contexto se dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Pero según esta profecía, el diablo va a usar a los poderes políticos y religiosos, como lo hizo durante la media, para aniquilar al remanente cuando a esta bestia se le sane la herida de muerte. Porque según este pasaje, todos los gobiernos del mundo le entregarán su poder a este sistema. Los 10 cuernos que antes eran las 10 naciones de Europa, en que se parceló Europa, ahora los 10 reinos deben interpretarse como todos los reyes políticos del mundo, porque esta va a ser una batalla mundial. Y esto es una referencia a cómo Satanás va a usar a todos los poderes políticos del mundo. Esta es la fase cuando se le sana la herida de muerte a esta bestia. Sanarse la herida significa volver a perseguir. Porque noten como dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Y esta es la estrategia de Satanás. Unir a los poderes políticos y religiosos en una coalición impía para volver a perseguir. En este contexto se habla de la estrategia de Satanás. Y dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, dice,
Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Noten, hermanos, que se le va a sanar la herida. ¿Qué significa eso? Volverá a perseguir. Y cuando se le sana la herida, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Noten, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque todos los cubiertos del mundo, los reyes de la tierra, los magnates, príncipes y reyes, van a ayudarle a la bestia, van a darle poder y autoridad a la bestia, juntamente con ellos, para perseguir al remanente. Y aquí se dice, pelearán contra el Cordero, o sea que va a haber una persecución. Pero estos hijos de Dios van a salir vencedores, porque están con el Cordero. Noten cómo dice esta poderosa cita que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice, Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice, reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que le va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo, porque el diablo va a usar a los poderes de la tierra, a los poderes políticos y religiosos para perseguir al remanente, o sea, al Cordero. Al Cordero en la persona del remanente de los últimos días. Y eso es la estrategia de Satanás. Ahora, es interesante que el miércoles viene hablando de la marca de la bestia. Miércoles 14 de junio habla de la marca de la bestia. Como vimos en la presentación anterior de la semana anterior, que me gustaría que puedan ver ese video también, hermanos, si los hermanos no han visto el video, la marca de la bestia parte 1, véanlo. En la exposición anterior explicamos que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia forzada y consciente a los mandamientos de este sistema que se llama la bestia y su imagen. La frente y la mano, la marca en la frente y en la mano es simbólico. En la frente indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal de subordinación. La mano es símbolo de trabajo. Muchos van a ceder a este sistema por miedo y temor a perder la vida y a morir de hambre. Porque según la profecía, nadie va a poder comprar ni vender sino solamente lo que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Y por eso, hermanos, debemos de entender que la marca de la bestia es simbólico. Tiene que ver con seguir a conciencia los mandamientos de este sistema, o sea, adorar a este sistema a través de sus leyes y decretos legislativos. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. Noten cómo se habla de la marca de la bestia. Y así, este es un imperativo por la fuerza, y así que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, símbolo de trabajo, y en la frente, símbolo de intelecto, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Porque por fuerza se va a imponer este falso sistema de adoración. Por decreto legislativo van a haber leyes que van a forzar la conciencia, porque dice, y hacía, o sea, va a haber un decreto de muerte para aquellos que no se sometan a este sistema, porque la marca de la bestia tiene también dos dimensiones, una obediencia externa, que tiene que ver con obedecer mandamientos de este sistema, mandamientos falsos de este sistema, y todos sabemos, hermanos, que la marca de autoridad de este sistema es el domingo. Esa es la marca externa. La interna tiene que ver con conciencia, ser engañados y seguir por conveniencia a este sistema. Esto tiene que ver con el intelecto, obediencia y conciencia. Marca la bestia en la mano y marca la bestia en la frente. Esto es simbólico, porque es en la frente y en la mente, simbólicamente hablando, donde Dios escribe sus leyes. Dice la Biblia que Dios escribe sus leyes en la mente de sus hijos y en los corazones. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 649, dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. ¿Por qué? Porque
los gobiernos del mundo, junto con la bestia, van a dar leyes y decretos legislativos que van a entrar en pugna con la ley de Dios. Y los que sean fieles a la ley de Dios van a ser denunciados como enemigos de la ley y el orden. Noten que va a haber una contradicción. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y corrupción. Así nos van a tratar porque no nos sometemos al gobierno de la bestia, al gobierno del anticristo. Y dirán ellos, los cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. O sea, nos van a echar la culpa de las desgracias porque no nos sometemos a este sistema. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de lealtad hacia el gobierno, simplemente porque no nos sometemos a este sistema de falsa religión. La misma Iglesia Católica admite cuál es su marca. Ellos dicen que la marca es la bestia, o sea, su marca de identidad es el domingo. Por ejemplo, dice esta cita que está en inglés, que lo viene mencionando en la lección de escuela sabática, dice: The American Catholic Quarterly Revival, enero de 1883, dice: la Iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Por supuesto, dice, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo y el acto es una marca de su poder y su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Ellos mismos admiten en su literatura que el domingo es su marca de autoridad. Interesante. En otras palabras, hermanos, la marca de la bestia es la observancia del día domingo a conciencia. Rechazar la verdad el sábado a conciencia después de recibir la verdad, y la gente sigue aferrándose al error, siguiendo este mandamiento espurio de este sistema. Cuando venga la prueba, habrán quedado marcados con la marca de la bestia. Esto es simbólico, porque la marca de la bestia está en contraposición con el sello de Dios, que es el Shabbat, es el sello que fue puesto en el centro de la ley de Dios, que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. El domingo, hermanos, es una contradicción al sello de Dios. El domingo, simbólicamente hablando, es la marca de la bestia. El problema no es un día, sino está lo que identifica el día. El día está simbolizando falsa adoración a este sistema. Igual como el sábado. El sábado es la señal externa que se puede ver y la interna es el carácter. La señal externa simplemente nos indica que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que solamente Él merece la adoración. Por eso que en el día jueves viene hablando de la prueba del sábado. Jueves 15 de junio trae como título la prueba del sábado. ¿Por qué el sábado? ¿Qué tiene que ver el sábado en el conflicto final? Según la profecía, el conflicto será por la adoración. Esto lo explicamos en otras presentaciones. Y solo el cuarto mandamiento enfatiza la adoración que se atributa solamente a Dios, porque Él es el creador, no a la bestia. La bestia no merece adoración, aunque la bestia busca adoración, pero la bestia no es el creador. El creador de los cielos y la tierra es Dios. Y el sábado señala esto, de que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Porque el mensaje del primer ángel, noten cómo dice, Apocalipsis 14, versículo 7, dice así: recuerden de que el conflicto final será por la adoración y por la obediencia. La marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia. Y el mensaje del primer ángel dice así, Apocalipsis 14, 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, esa palabra adorada es proscuneo, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, noten que se manda a adorar al Creador, porque en Apocalipsis 13 vemos que la bestia y el dragón buscan adoración. Pero el mensaje del primer ángel llama al mundo a que adoren al Creador. Ahora, es interesante, hermanos, que más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Esta es una que viene de Éxodo 20:11. El modismo, adorar al Creador, es una referencia que viene de Éxodo 20:11. Leamos, dice así, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aunque el orden de las palabras no es lo mismo, pero es el mismo modismo que está enfatizando tanto el mensaje del primer ángel como el cuarto mandamiento. Enfatizan que solamente merece Dios la adoración porque Él es el creador. Ahora, por eso es que entendemos que el conflicto final será por el cuarto mandamiento, por el sábado. El sábado será la señal distintiva del remanente de los últimos días, como siempre lo ha hecho. Así como los valdenses guardaban el sábado y por eso fueron perseguidos, porque los valdenses guardaban los mandamientos, también el remanente de los últimos días va a guardar el sábado, porque el sábado estará en el centro del gran conflicto. El sábado es la piedra de tropiezo para el mundo protestante y católico. Los protestantes y católicos pueden aceptar los 9 mandamientos, pero no el cuarto. Tienen problemas con el cuarto, porque el diablo siempre ha odiado este mandamiento, porque este mandamiento, hermanos, identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y el diablo odia este remanente por el simple hecho que este remanente exalta todos los mandamientos. Parece que creemos de que el conflicto final será por el sábado, porque es el único mandamiento que el cristianismo apóstata no acepta y lo rechaza. Ahora, ¿por qué es importante guardar el sábado? Porque nos señala a Dios como el creador. Y el mensaje del primer ángel dice adorar al creador. Noten cómo dice esta cita de este famoso erudito, J.M. Andrews, en su libro Historia del Sábado, capítulo 27, dice: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. ¿Noten por qué es importante guardar el sábado? La gente no sabe lo que significa guardar el sábado. Creen de que simplemente de descansar un día, no ir a trabajar un día, estar en la iglesia aquí cantando, oyendo la Biblia. La gente cree de que simplemente eso es guardar el sábado. Se les olvida que esa es una parte de guardar el sábado, venir a congregarnos, a cantar, dar de trabajar. Pero el trasfondo primordial de guardar el sábado significa de que nosotros reconocemos de que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Esa es la esencia del Shabbat, del cuarto mandamiento. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 433, dice, esta cita es interesante, dice, si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como el objeto de reverencia y adoración. Y este era el problema de Israel apóstata. Cuando Israel adoraba ídolos, a Baal, a Tamuz, al sol, a Astarec, a Diana, a los efesios, y a todas esas deidades paganas, era porque se habían olvidado de guardar el sábado. Cuando se olvidaban de reverenciar el Shabbat, era porque caían en la apostasía. Y aquí dice, si el sábado se hubiese guardado universalmente, los pensamientos de la humanidad, de los hombres, hubiesen estado dirigidos al Creador. Y no hubiese habido nunca un idólatra, un ateo o un incrédulo. Noten cómo termina la cita. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Es una referencia a Apocalipsis 14:7, hermano. La marca de la bestia, hermano, tiene que ver con adoración. Aceptar por ley y por fuerza y a conciencia decretos de este sistema, guardar el domingo a conciencia cuando venga por ley e imposición. El domingo aún no es la marca de la bestia, será cuando se obligue a la gente a observarlo por decreto legislativo. Ahí es donde se va a trazar la línea divisoria entre los que le sirven a Dios y los que no les sirven. Ahora, para terminar, hermano, como conclusión, según la profecía, todas las iglesias cristianas se van a unir con el papado. Eso lo hemos visto en varias presentaciones, Apocalipsis 17:5. Las hijas van a buscar otra vez el favor de la madre. Las hijas que se desglosaron en la Reforma Protestante van a buscar el favor de la madre.
y se van a tornar en potencias perseguidoras. Eso es la imagen de la bestia. El protestantismo, presionando al Estado para que dé decretos y leyes legislativas en contra de la ley de Dios, eso será la imagen de la bestia. Cuando los protestantes se tornen en potencia perseguidora, serán la imagen de la bestia. Según la profecía, esto se vuelve a repetir como en la historia pasada. En la historia de Cristo, los fariseos que profesaban ser pueblo de Dios se unieron con el poder romano, con el poder de Roma, para matar a Cristo. Las sectas judías, cesenios, fariseos, saduceos, herodianos, celotes, se unieron para matar a Cristo y buscar la ayuda del poder romano. En la Edad Media, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Buscar la ayuda de ¿qué? Del poder civil de Francia, la espada. Lo acabamos de ver en la introducción. El que lleva cautividad va a cautividad. El que mata a espada debe ser muerto. La iglesia, cuando busca el poder, la ayuda del poder civil para imponer sus leyes y decretos legislativos, eso suena a persecución. Según la profecía, el protestantismo apóstata como sistemas, los que rechazan la verdad van a tornarse en potencia perseguidora. Van a perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos, incluyendo el sábado. Porque el protestantismo apóstata se va a unir con la madre en puntos comunes de doctrina y tendrán que callar por la fuerza a los que se oponen a este falso gobierno. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 574, párrafo 2 dice. Conflicto de los Siglos, página 574, párrafo 2 dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en su red, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, el domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, o sea que va a haber otra persecución. La libertad de expresión se va a terminar, la libertad civil y religiosa se va a terminar, la libertad de culto se va a terminar, porque Roma con sus hijas volverán a andar en sus andadas, como sucedió en la Edad Media. Las hijas actuarán en concierto con la madre, porque aquí dice, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros, esta es la imagen de la bestia, que se menciona en Apocalipsis 13. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Ahora, ustedes van a decir, hermano Rafael, pero eso resulta muy extremista, que la persecución será ante cristianos persiguiendo a otros cristianos. Pero saben, hermanos, veamos la historia. La historia se repite. Yo siempre lo hemos dicho. Veamos hacia atrás. El problema es que la gente desconoce la historia. El problema es que la gente que haya imposible que esto se vuelva a cumplir es porque desconocen historia pasada, desconocen la Biblia, desconocen historia, desconocen profecía. Pero según la Biblia, noten cómo dice Juan capítulo 16, versículo 1 al 3, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, no se escandalicen, os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora, sinagoga puede ser ahora iglesia, en los templos. En aquel tiempo, en los tiempos de los apóstoles, eran ¿qué? Sinagoga, donde se congregaban a estudiar la Torá, la ley y los profetas. Pero dice, noten, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las iglesias, ahora apliquémoslo a los templos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿cómo? Cualquiera que os mate, noten, ojo con esto, pensará que rinde servicio a Dios. O sea, que lo van a hacer en el nombre de Cristo. Como si el papado, en la Edad Media, asesinaba a los cristianos, a los valdenses, en el nombre de Cristo. Los judíos, cuando dieron el decreto junto con Roma para matar a Cristo, ellos creían de que estaban haciéndole un favor a Dios. Saulo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos, lea la Biblia de Hechos capítulo 9, 8 y 9. Saulo creía que estaba haciéndole honor a Dios. Y estos que persiguen al remanente en los últimos días, pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque es una falsa religión
que va a perseguir al remanente. Católicos y protestantes se van a unir en puntos como de doctrina y tratarán de callar al remanente que denuncia este sistema que se llama Babilonia, denuncia su marca, porque los mensajes de los tres ángeles, hermanos, incluye denunciar en los pecados de Babilonia, los resultados espantosos y funestos del poder papal, dice el Espíritu de Profecía. El Evangelio eterno también incluye denunciar la marca de la bestia, advertir al mundo, y esto, hermanos, también es Evangelio. Yo no sé por qué muchos predicadores indoctos de las Escrituras y faltas de conocimiento hacen una separación entre Evangelio y profecía bíblica. Hay muchos que hacen separación entre Evangelio y mensajes de los tres ángeles. Predicar y advertir al mundo sobre la marca de la bestia y sobre este sistema de falsa adoración es también predicar el Evangelio. Dios manda estos mensajes porque ama a las personas y no quieren que se pierda. Dios ama al mundo y no quiere que perezcan en el engaño de la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Por eso es bien importante que cuando prediquemos los mensajes de los tres ángeles, tenemos que hablar de la marca de la bestia y no hay que ser ambiguos ni neutrales. Hay que decir que la marca de la bestia es la observancia del domingo por ley y decreto legislativo. Y la bestia es el sistema papal. Y la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata en su fase perseguidora, unido con la madre. La imagen de la bestia se va a volver a repetir. La iglesia va a buscar la ayuda del poder civil para perseguir supuestamente a los herejes que no se sometan a este falso sistema de nuevo orden mundial. Y esto es lo que viene hablando la lección de escuela sabática en referencia a lo que es la marca de la bestia, segunda parte. Hermanos, espero que esta información les haya servido, que podamos crecer en conocimiento, podamos aprender, y no solamente podamos aprender, hermanos, porque nada sirve que esta información la penetremos en nuestra mente si no la predicamos ni la vivimos. Hay hermanos que tienen información en la mente, pero tienen miedo a hablar de esto. Hay que predicar esto, hermanos. Este es evangelio. No podemos estar rebajando las normas, no podemos estar ocultando esta verdad. Hay que predicar y advertir al mundo sobre la marca de la bestia antes de que sea demasiado tarde. Noten esta cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 3. La importancia de anunciar y predicar sobre lo que es la marca de la bestia tiene que ver con salvación y evangelio. Noten cómo dice: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronuncia contra los que adoran a la bestia y su imagen, cita Apocalipsis 14, 9 al 11, debería inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo poder evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren las fábulas. Terrible, hermano. Noten que si tenemos inteligencia, tenemos que estudiar con diligencia para saber qué es la marca de la bestia y para no poder recibirla, porque de lo contrario vamos a recibir los terribles juicios que Dios pronuncia contra los que adoran a la bestia y su imagen. Hermanos, Dios les bendiga, que Dios tenga misericordia sobre nosotros, que podamos ser fieles siempre a la palabra de Dios, podamos estudiar estos temas, podamos conocer más cada día, para que podamos prepararnos y preparar a otros para el pronto regreso de Jesús y que podamos escapar de estos sistemas que son la marca de la bestia y su imagen. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que todo haya sido para honra y gloria a Dios. Espero que hayamos crecido en conocimiento. Vamos a agradecerle a Dios a través de una oración viniendo de rodilla. Oremos. Gracias, por Eterno, por tu palabra. Gracias por este conocimiento que le has dado a tu pueblo. Gracias porque descubrimos los elementos que tienen que ver con la bestia, su marca y su imagen. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga.